En Tacones sobre la Mesa presentamos Una cita en Tacones con... Claro que sí. Hoy tenemos en Una cita en Tacones con Álvaro Molina, máster en Marketing en Comunicación y Consultoría Política. Estaremos hablando del tema cómo influyen las decisiones políticas en la crisis económica y cómo explicarle a nuestros hijos en la misma. Así que bueno, le recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, buenos días. La verdad que para mí es un gusto, Ricardo, Rosa y a todos quienes conforman esta estación. Para mí es un placer compartir con ustedes y estoy convencido desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista ciudadano, que espacios como estos permiten una sola cosa en la ciudadanía, que es fortalecer la opinión pública por un lado y por el otro lado con esa visión el sistema democrático que yo creo que le hace falta mucho a este país. Así es. Vamos entonces sobre la marcha. ¿Qué es lo que sucede, no? Cuando, por ejemplo, se están presentando crisis, no digamos en nuestro país, sino vayámonos al ámbito, digamos, de otros países, ámbito mundial. ¿Qué es lo que sucede con el tema de la consultoría? ¿Cómo se maneja este tipo de situaciones que todos los países deben atravesar? Porque si es la economía fluctúa, entonces, ¿cómo es que la deben manejar? ¿Cómo se la maneja desde esa parte? Bueno, Ricardo, a ver, la consultoría política funciona como cualquier otro tema médico, cualquier otro tema técnico. Por ejemplo, cuando tú estás enfermo, cuando tú tienes una dolencia, acudes a un médico. Así es. Cuando tú tienes un problema en tu empresa, un problema informático, de cualquier otra naturaleza, acudes donde un técnico en informática. En la política se supone que debe suceder lo mismo. En la política vemos y existen profesionales que se encargan de efectivamente encontrar una forma de cómo los políticos deban entender mejor lo que la ciudadanía piensa, los problemas de la ciudadanía y en función de ello tratar o aportar o encontrar una solución. Y eso es lo que hacemos los consultores políticos, eso es lo que hacemos los profesionales que pensamos que la política debe contener ciertos valores, ciertos principios de profesionalismo para que finalmente los problemas ciudadanos sean resueltos. Sí, porque a veces esas decisiones políticas, en vez de aportar, quizás aportan a la crisis que se aumente. Dependiendo la decisión de repente mal tomada, una decisión política afecta demasiado. Bueno, Rosa, es que si el político no entiende que los problemas de la ciudadanía tienen que resolverse con ciertos elementos técnicos, con ciertas decisiones técnicas, con una determinada visión sobre las cosas que suceden en el escenario público, creo que indudablemente los efectos van a llegar a la ciudadanía. Así es. Y cuando, por ejemplo, encontramos a un político en entrevicio, ¿cómo funciona en cambio ya el tema ya de comunicación allí? Desde el tema de comunicación política, ¿qué estrategias de comunicación son las que se aplican allí? Bueno, a ver, lo primero es que si el político decide contratar ayuda profesional en términos de consultoría política, lo primero que tiene que hacer es investigar qué es lo que la ciudadanía está pensando, cuál es la percepción que tienen los ciudadanos, qué la opinión pública son, en este caso. Qué problemas son, efectivamente, qué problemas son los que están enfrentando los ciudadanos y a partir de ello ver cómo es que puede resolverlo, cómo es que puede construir el político el mensaje, cómo es que el político tiene que explicar mejor cómo entiende o cómo percibe la realidad. Así es. Y ahora con el tema, digamos, que se encuentra un poquito latente en el país, ¿de qué manera, en cambio, se hace más deducible de contarles a los hijos? O sea, porque claro, como una persona ya grande que ya es un poco entendida en el tema de política, en el tema de economía y todo lo que le engloba todo a esto, en cambio los chiquitos no entienden todavía en esa parte. Entonces, ¿cómo poder llegar y acercarse y decir, a ver, mijo, esto está pasando en el país? Claro, ¿qué estrategia tomar, no? ¿De qué manera? A ver, yo creo que lo mejor que puede hacer el padre de familia, lo mejor que pueden hacer los ciudadanos, lo mejor que pueden hacer los políticos es siempre contarte la verdad. Eso. Definitivamente, es que si tú entiendes que los ciudadanos o las personas que te votaron están pasando por determinado problema y maquillas la forma de entender el problema, los efectos van a ser peores. Yo siempre suelo decir que la comunicación no puede estar al servicio de la mentira y creo que lo mejor que tú puedes hacer como padre, como ciudadano, es efectivamente decirle y contarle la verdad. Los valores, pues hablamos de la transparencia. Estamos hablando también de la objetividad, pues, entre valores de comunicación. Entonces, obviamente, sí, el trabajo no debe ser orientado a lo contrario, ¿no?
a tratar de solapar este tipo de situaciones, la verdad. Es que para eso se supone que están los políticos, claro, para contarte la verdad. Y si es que no te cuentan la verdad, pues se llama cualquier otra cosa menos política. Y obviamente crisis hay en todos los países en algún momento, algunos problemas económicos, entonces el ciudadano tiene derecho a saber qué está pasando y cómo vas a solucionar el problema. Definitivamente, es que a ver, en un sistema democrático, Rosa, Ricardo y estimados oyentes, lo mínimo que podemos hacer los ciudadanos es exigir que el político nos diga la verdad y que el político, por el otro lado, cumpla lo que le ha ofrecido en momentos electorales. Y para que ello suceda, necesitas medios de comunicación, necesitas partidos políticos, necesitas un programa de gobierno al cual haber confiado tú a través de tu voto y que a través de esos mecanismos los ciudadanos podamos exigir efectivamente resultados en la función pública. Así es. Pero claro, muchas veces este sistema no se da de esa manera, pues, porque el tema del político y toda su organización constan en base a una comunicación organizacional. Y entendemos que también la comunicación organizacional sí funciona por filtros. Cuando no hablamos de comunicación directa, una comunicación directa, digamos, tú y tú, ahí la tenemos, pero ¿qué es lo que pasa? Exacto, cuando existe el tema de los filtros, ¿no? Cuando tiene que pasar ese mensaje por una persona, después vamos por otra, y al final no se logra ese acercamiento. Exactamente. Ricardo, lo que tú estás refiriendo es todo menos comunicación política, indudablemente. Si tú dices que el político va a hablar de un filtro y la va a pasar a otro, y esto se va a convertir, para hablarlo de alguna manera, de manera figurativa, esto se va a convertir en un pasabolas, finalmente el mensaje, finalmente el contenido no va a llegar a la ciudadanía. Y lo que vamos a terminar y lo que va a terminar haciendo el político es construyendo percepciones equivocadas sobre la realidad y la ciudadanía se va a guiar por esas percepciones y que finalmente van a terminar juzgándole negativamente al político. Por lo tanto, sí hay que tener en cuenta, Ricardo y estimados oyentes, una cosa fundamental en el ejercicio de la política y que es entender que la comunicación y la política necesitan de ciertos elementos técnicos para que pueda llegar a los ciudadanos, para que el político y los ciudadanos, los medios de comunicación, los partidos políticos tengan una relación con la gente, con los ciudadanos. Así es. ¿Y cuáles son esos elementos técnicos? Bueno, por ejemplo. A ver, primero, el político tiene que entender que tiene que, junto a él, rodearse de un equipo competente. Tal cual. Es que tú no puedes ponerle a dirigir una radio a un artesano. Claro. El artesano que haga su trabajo en función de lo que sabe. Tú no puedes, nosotros no podemos ir a un quirófano a hacer lo que no sabemos. O no podemos ser parte de una sala de cirugías. Así es. Por tanto, el político tiene que entender que la clave para que maneje bien su comunicación, su imagen, su mensaje, su discurso, es contar con un equipo competente. Un equipo competente que entienda que la comunicación no es sentarse tras de un micrófono o tras de un escritorio a redactar determinados boletines de prensa y pare de contar. La comunicación política tiene otros elementos que agrupan emociones, percepciones, estados de ánimo de los ciudadanos, los cuales deben ser entendidos por las autoridades. Lo fundamental que desde el punto de vista profesional para mí tiene que ser considerado es que los políticos deben ser competentes. Los políticos tienen que tener habilidades, destrezas, Ricardo, estimados oyentes, Rosa, que entiendan por dónde es que tienen que resolver los problemas. Así es. Porque no podemos improvisar. Esto no es que un médico sin experiencia va y somete a su paciente a una cirugía. El político tampoco puede darse ese lujo de improvisar, porque las improvisaciones nos traen resultados como los que somos testigos en la ciudad y en el resto de países vecinos, ¿no? Tú eres de Venezuela y ahorita estamos pasando por una crisis grande. Claro que sí, seguramente no hace falta referirnos mucho a la realidad que vive ahora mismo Venezuela por esa equivocación que tienen los políticos al entender los problemas que tiene la ciudadanía. Por lo tanto, es fundamental que eso tenga claro, que el político sepa visualizar con objetividad la realidad. Claro, y a tener cuidado también cuando toman esas decisiones, porque en Venezuela, a pesar de que han tomado malas decisiones, siguen haciendo lo mismo en vez de buscar como consultorías, porque toman decisiones tras decisiones y no ayudan nada al país, porque el país cada vez va peor. Bueno, Rosa y estimados oyentes, es que quizá el problema no solamente pase por entender los elementos técnicos del ejercicio político, del ejercicio de la comunicación, de la gestión pública, sino pasa por esa visión megalómana que tienen los políticos determinadas características personales que tienen, que tienen estos, que creen que al ser caudillos
al ser caciques, al apoderarse de determinado Ya está espacio, resuelto. efectivamente ya pueden resolver los problemas de la gente. Por tanto, el otro lado que los políticos requieren tener es tener esa visión de lo que seguramente en inteligencia emocional y en psicología se comenta es Importante, ser sí. buenas personas. Entender que los problemas de la gente no se resuelven con visiones sesgadas o con visiones manipuladas de la realidad, o que no se resuelven a través de una visión caudillista del ejercicio de la política. No se resuelven a través de los problemas de la gente a través del debilitamiento institucional y convirtiendo a ciudadanos dependientes. Se resuelven con la construcción de una institucionalidad, que en este caso la democracia lo permite, en la que todos los ciudadanos puedan sentirse garantizados, puedan sentirse que sus derechos son respetados, puedan sentir que el Estado garantiza y vela por sus derechos. Así es. ¿Y qué es lo que sucede en cambio con el tema de que se privatiza un poco la comunicación? Sí, la tenemos con el político, bacán, tenemos el equipo conformado, pero solamente se queda para él. Y entendemos que la comunicación es un servicio público, no es algo que es solamente para mí, y el trabajo también sobre la comunicación no solamente es para mí, sino también es para todos. Bueno, Ricardo, yo iniciaba esta conversación, este diálogo, señalando que lo fundamental en esto es contar con espacios como estos que permitan efectivamente conversar y discutir sobre ello. Ahora es muy habitual, ahora es muy preocupante el hecho de que la libertad de opinión, la libertad de expresión, se la somete a una serie de comprensiones legales muy particulares sobre el tema, y en función de ello se intenta que la sociedad funcione. Y yo creo que lo básico, lo fundamental es que el Estado te garantice a ti ejercer el derecho, la libertad de opinión, la libertad de expresión, sin que eso implique evidentemente traspasar límites, como es la injuria, como es estos temas legales que evidentemente tienen que tener y deben ser revisados jurídicamente. Pero de allí a que al periodista se le impida que pueda investigar y que pueda encontrar informar, efectivamente, en problemas en la administración pública, problemas de transparencia, mala administración, que se le impida eso hacer al periodista, a mí me parece que es retroceder en esta visión de libertades, en esta visión democrática, de poder aportar a la ciudadanía para que pueda hacer lo que decíamos al inicio del programa, mejorar la comprensión de las funciones públicas, del tema público, y mejorar la comprensión a través de consolidar una opinión pública sobre los determinados temas que suceden en las instituciones del Estado. Así es, exactamente. Cuando de pronto, como usted, como un buen marquetero, obviamente, por allí, el político, claro, es una imagen pública y también es una marca, ¿no? Y como marca también, como habla el tema de marketing, precio, plaza, promoción y sobre todo producto, ¿no? Así es, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando eso fracasa también? Cuando de pronto el político no llega a todas las personas, ¿no? Y si llega, es como, llega con una mala imagen, la verdad, llega con algo muy decaído, ya llega de qué hablar. ¿Qué es lo que sucede en cambio allí? A ver, Ricardo, es que si es que lo hablamos desde el punto de vista del marketing, el político es como un producto. Así es. Como un producto con ciertas diferencias muy particulares. El político tiene emociones, se enamora, se enoja, se enfada, tiene problemas en su casa. Es un ser humano. Así es. Esa es la diferencia entre un producto, un celular, una computadora, etcétera. Lo que tiene que hacer el político, siempre y cuando piense que su visión, su imagen, su futuro político depende de determinados escenarios, es saber aprovecharlos. Saber comprender que tiene que hacer las cosas bien en función de lo que la ciudadanía al otro lado o al frente suyo está exigiendo, está pidiendo. Por tanto, aquí no es que el político llega a un escenario de éxito electoral y ese escenario de éxito electoral le garantiza éxito para rato. No, la misma firmeza con la que el ciudadano llega a respaldar, llega a apoyar ese producto que es un ser humano, con esa misma firmeza cuando el político se equivoca, cuando el político no entiende que la solución de los problemas requieren determinadas acciones, con esa misma firmeza es la que el ciudadano le retira el respaldo. Entonces el político tiene que entender que a poco no es el ungido, que a poco no es el divinizado para resolver los problemas de la gente. Y ahora mucho menos, quizá antes con un poco menores efectos, pero ahora mucho menos porque ahora tenemos una serie de mecanismos de comunicación, de herramientas de comunicación que al político lo tienen en el centro de la tormenta, ¿cierto? Entonces el político y el mensaje del político se ha convertido ahora mismo en el punto en donde todos los ojos de la ciudadanía, todos los ojos de los votantes están puestos sobre él y por tanto pues tiene que tener mayor delicadeza, mayor habilidad, mayor conocimiento para no caer precisamente en los errores.
Así es. Y para finalizar, una preguntita a criterio personal. ¿Por qué considera que decaen las estrategias de comunicación? Bueno, porque En este caso. porque o no se hizo el estudio adecuado sobre qué es lo que está percibiendo la ciudadanía, o otra porque el político efectivamente no entiende absolutamente nada de la realidad. No puede fallarte una estrategia que está bien fundamentada en estudios técnicos, en análisis cualitativos, en análisis cuantitativos. No puede fallarte en la aplicación. Si te falla es porque tú no has entendido bien por dónde es que va la lógica de la opinión pública, por dónde es que la ciudadanía está discutiendo los problemas o el político está desubicado, ¿no? Así es, bueno, perfecto. Ha sido un placer recibirte y sobre todo para todos nuestros amigos oyentes que nos escucharon, entender un poquito la realidad en la que nosotros nos encontramos, qué estrategias se pueden tomar, qué es lo que pasa, ¿no? Para igualmente saber, porque nosotros también tenemos ese derecho de conocer lo que sucede y, como lo ha manifestado, de saber la verdad, de que no nos oculten nada, porque como suelen decir por ahí, que nada debe, nada teme. Efectivamente, Ricardo, para cerrar, no creo que la política deba seguir siendo ese instrumento, ese espacio en el que los políticos quieran maquillar la verdad, maquillar la realidad. Yo quiero recalcar y señalar y defender en esta mesa, esta mañana, que la política está y debe estar al servicio de los ciudadanos, que es lo que finalmente importa. Es así. ¿Tienes algunas redes, números de contacto? Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook, estoy como Álvaro Varela Molina, en Twitter como Álvaro_Giovanni, en WhatsApp a través de mi número telefónico, el 096-86-83-992. Ok. Así es, bueno, un gusto, que no sea la primera ni la última vez que te recibamos. Siéntete bienvenido, por favor, y muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Le despedimos con un fuerte aplauso nuevamente.